versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Hoy estamos de ayuno, hermano, hoy estamos ayunando y vamos a celebrar también la Santa Cena. ¿Se alegra? Amén, es hermoso, es precioso. Acuérdese, nos sentamos a la mesa del Señor, nos sentamos a la mesa de Dios, ¿sí? Que Dios bendiga, que Dios, hermano, traiga en paz a los hermanos que han tenido que salir de viaje a hacer sus votaciones. Pero nosotros que estamos aquí, hermano, vamos a gozarnos en su palabra, vamos a alegrarnos en su palabra. Le pido que se ponga de pie si ya lo encontró. Y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de nuestro Dios dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y os, ¿qué dice? Amonestan. Lea usted por favor el 13. En voz alta, léame en voz alta. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, leamos todos, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre, ¿qué dice? Gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice el 19? No apaguéis al Espíritu. Fíjense que Espíritu está con E mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tome su asiento, cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, poderoso Dios. Nos ponemos delante de tu presencia. Dígale: gracias por perdonar mis pecados, Señor. Gracias por perdonar mi maldad. Gracias porque hoy puedo estar aquí, Padre. Puedo, Señor, humillar mi corazón. Puedo ayunar, Señor, y puedo, Padre, bendecir tu nombre. Gracias, Padre. Te pido que tu presencia me fortalezca. Dígale: que tu Santo Espíritu llene mi corazón, llene mi vida, llene mi ser, que gobierne mi ser. Oh Señor, santifica este tiempo, este momento, y abre mis oídos. Dígale: Señor, abre mis ojos, abre mis sentidos espirituales, mi entendimiento, Señor, para que pueda aprender de tu palabra. Toma control, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, denle un aplauso, pero denle un aplauso, Señor. Amén. Porque el Señor está aquí, dice amén. El Señor está en este lugar. Y nos alegramos en eso, hermano. Fíjese, hermano, que hay varios tipos de personas dentro de la iglesia. Hay varios tipos de personas dentro del pueblo de Dios. Empieza con los que presiden, dice, os presiden, con los servidores. Diga conmigo, servidores. El primer grupo son los que dirigen, los que gobiernan la iglesia. Ese es el primer grupo. ¿Sí? Empezando desde los ministros, pastores, los servidores, las maestras de escuelita dominical, los hermanos que sirven en alabanza, los hermanos que van a los discipulados. Ellos son los que os presiden y os amonestan, dice. Os amonestan. ¿Qué significa la palabra amonestar? Llamar la atención. Bueno, ¿qué significa la palabra amonestar? Fíjese que esta palabra es muy bonita, porque esta palabra significa llamar la atención, como dice, llamar la atención, pero con misericordia, con amor, ¿sí?
no con grosería, sino con misericordia. O sea que hay un trabajo muy bonito dentro de la iglesia y un trabajo muy precioso, porque estas son ordenanzas para la iglesia. Esto es cómo la iglesia debe dirigirse, la iglesia debe guiarse, cómo la iglesia debe vivir, debe convivir. ¿Sabía usted que la iglesia tiene que aprender a convivir? ¿Sí? ¿Sabía o no sabía, hermano? ¿Sí? Porque si yo no aprendo a convivir, escúchame, si yo no aprendo a convivir, ni bien algo sucede, ni bien algo pasa, yo me puedo resentir, hermano, y me voy a buscar otra iglesia. Y después, cuando todo empieza bonito, todo está bonito, no pasa nada, pero ya al pasar el tiempo, me vuelvo a resentir, ¿y qué sucede? Otra iglesia voy a buscar. Y así voy por la tercera, por la cuarta. Yo he conocido personas que van, aunque no me crea, por la 10ª iglesia. 10ª iglesia. Ya van cambiándose 10 veces de iglesia. Y siempre que se cambian es porque salen resentidos de las iglesias. ¿Dónde estará el problema? ¿En la iglesia o en el corazón? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Acá. ¿Por qué? Porque aunque todas las iglesias, no hay iglesia perfecta, porque está llena de hombres imperfectos. ¿Dice amén? Toda iglesia, hermano, tiene personas imperfectas y los ministros son imperfectos, somos imperfectos, ¿no? El único perfecto aquí es Cristo, hermano. Dice amén. Es el único perfecto. Pero, hermano, si mi corazón no es tratado, si mi corazón no es moldeado, yo voy a ir, hermano, por la 20ª iglesia y voy a seguir igual. Y va a pasar lo mismo y me voy a resentir. Entonces la iglesia tiene que aprender a convivir. Una vez más, dígalo, convivir. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a soportarse los unos a los otros. Entonces empieza con los que presiden, con los que dirigen. Mire, yo le voy a decir algo. El pastor tiene toda la autoridad para llamarle la atención a usted. Me quedé solo. Yo pensé que ya se fueron, hermano. El pastor tiene toda la autoridad de llamarle la atención. Con respeto. Con respeto. Claro que sí. Con cariño, mejor todavía. Con cariño, hermano, con misericordia, mejor todavía. Pero si el pastor ve que algo está pasando, que algo está sucediendo, le pongo un ejemplo sencillito, hermano, un ejemplo fácil. Resulta que hay dos personas dentro de la iglesia, ya personas adultas, hermano, que están enamorados. Pongamos un ejemplo cualquiera, hermano, que están enamorados. Y que empiezan a visitarse, empiezan a verse, empiezan, hermanos, ya a tener una relación, empiezan a tener un noviazgo, un enamoramiento, hermano, lo que usted quiera ponerlo allí. Pero el orden correcto, ¿cuál sería? Dentro de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia. Mire, fuera de la iglesia la gente hace lo que se le pega como decía alguien, la regalada gana y no pasa nada. Fuera de la iglesia, hermano, los jovencitos de 11, 10 años ya andan jalados. ¿Sí ha visto usted? De la mano, ¿verdad? Parece que van a la escuela, pero ya están en el colegio, pero no chiquiticos. Y de pronto el muchacho la rincona a la muchacha ahí, hermano, y empiezan, mamá. Así pasa en el mundo. ¿Pasa o no pasa eso? Sí. Sí sucede. Lamentablemente sí pasa. No debería suceder. No debería suceder. Yo no puedo evitar, cada vez que veo algo así, hermano, me paro y les digo, muchachos, no está bien lo que están diciendo. No está bien. Porque no es correcto. No sé si ustedes, hermanos, se hacen indiferente y pasan nomás, pero yo no puedo hacer eso. Porque aparte de todo, hermano, si nosotros no cuidamos a los jóvenes, el enemigo los va a llevar cautivos. El enemigo los lleva cautivos. Y después, hermanos, se destruyen. Y aunque no nos escuchen, aunque no se rían, lo que sea, pero hay que hacerlo. Amén. ¿Sí? Aunque le digan mentiras.
la niña, había una niña chiquitica, bien pequeñita, hermano. Estaba cuidando a otro niño más chiquitito todavía. Y yo estaba pasando por ahí con susto porque, hermano, estaban a punto de caerse. Pues yo le digo a mi hijita, ten cuidado, no hagas eso porque te puedes caer. ¿Sabe qué me dijo? No se meta, me dijo, metido. Una chiquitita, hermano, bien chiquitica. Bueno, hermano. Y resulta que ahí están, tienen un enamoramiento, ¿ya? El orden correcto, ¿sabe que dentro de la iglesia el orden correcto es presentarse? Diga conmigo, presentarse delante del ministro. Amén. Y delante de la iglesia. ¿Sí? Ese es el orden correcto. La edad que tengan, sea la edad que tengan, no importa la edad que tengan, puede tener 60 años, hermano, y tiene una enamorada y se enamoró, hermano, y vamos a la iglesia a presentarnos delante del pastor, le decimos que nuestra relación es seria y que queremos casarnos. Amén, gloria a Dios. El pastor ora, los presenta a la iglesia, dice, hermanos, este es el nuevo matrimonio, sí, se van a casar, hermanos, y vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos. Y de paso, la iglesia, hermano, tiene que cuidar que ellos caminen recto. Dice, amén. La iglesia tiene que cuidar que ellos caminen recto. Así se vive dentro de la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana no se hace lo que a uno le da la gana, con todo el amor, con todo el cariño. En la iglesia cristiana uno no hace lo que uno tiene la gana. Entonces, resulta que hay dos personas que tienen un enamoramiento, ¿no? Pero el pastor, nunca se presentaron al pastor, el pastor no sabe, el pastor les pregunta qué sucede, qué pasa, se llega a enterar por acaso el pastor, y el pastor hace algo sencillo, el pastor no se enoja, no se disgusta porque es algo normal, obviamente, que pasa y que tiene que suceder, pero el pastor, le pongo el ejemplo, el pastor los llama y les dice, siervos, quiero conversar con ustedes. ¿Con quiénes? Con los dos, el hombre y la mujer. Quiero conversar con ustedes dos porque quiero saber qué está sucediendo y aparte quiero orar por ustedes y darles un consejo para que les vaya bien. ¿El pastor tiene derecho de hacer eso? ¿Qué dice usted, Darío? ¿Qué dice usted acá? ¿Qué dice allá? El pastor tiene todo el derecho de hacer eso. Todo el derecho. Porque usted es cristiano. Pero resulta que el pastor llama y Juanito Pérez dice, yo no tengo nada que hablar con el pastor. Yo no tengo nada que decirle. Es más, él no tiene por qué meterse en nuestra vida. Nosotros queremos ser felices. ¿Qué es eso? Acuérdense que en la palabra de Dios hay ovejas. ¿Y qué más hay? Y cabritos. Y las ovejas escuchan la voz del ministro. ¿Y qué hacen? Y caminan. Pero los cabritos escuchan la voz. Vaya usted a tener un cabrito y llame, hermano, a ver si le hace caso. No le hace caso. Por eso dice que en el último tiempo el Señor dirá a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Y nada más. Y las ovejas son los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Los cabritos no. Porque las ovejas obedecen la voz del Señor, los cabritos nunca van a obedecer la voz del Señor. Aprenda eso, hermano. ¿Es normal enamorarse? Amén. Es lindo estar enamorado, hermano. Es hermoso estar enamorado, es hermoso sentir en el corazón eso, pero para todo hay un tiempo, diga conmigo, un tiempo, un lugar y un orden. ¿Sí? Dice amén. Para todo eso hay un tiempo, un lugar y un orden. Entonces, miren cómo empieza diciendo el apóstol Pablo. A los que presiden, a los que dirigen, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe ser? Léalo, por favor, léalo, allí está. Ahí ya vaya guardado la Biblia, hermano. ¿Cuál debe ser la actitud? Que los tengáis, que dice, en mucha estima y amor santo. No sé si hay alguna otra Biblia, alguna otra versión que diga algo diferente de estima.
No sé por... A ver, díganlo por favor. En el versículo 12 dice así, Cristianos hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenos con respeto y amor, con todo lo que hacen, por todo lo que hacen. Amén, mire usted. Hasta ahí nomás, gracias. Les ruego, hermanos, que traten con, ¿qué dice? Con respeto y amor a los que os dirigen. Mire, los hermanos de la alabanza están haciendo un servicio, hay que tratarlos con amor. ¿Oyó? ¿Sí? Pero también, hermano, hay que amonestarlos cuando no están bien. Hay que amonestarlos. Y acuérdese que toda amonestación es con misericordia. Jamás usted o alguien que dirige se va a acercar. Aprenda esto, por favor. El pastorado no le da la autoridad de faltar al respeto a la gente. El pastorado no le da la autoridad de insultar por insultar a la gente. El pastorado, hermano, es algo muy precioso. El dirigir una iglesia es algo muy precioso, pero hay que saber cómo se debe amonestar, y es con misericordia. Es con amor, es con bondad. Así es como se amonesta. No le puedo decir hijo del diablo. No le puedo decir, hermano, tratarle como sea, como quiera. No está bien. Yo sé que hay pastores que hablan así en internet, salen hablando, hermano, y a todo el mundo le dicen hijo del diablo, hermano. Hay puro hijo del diablo por todos lados. Hermano. Y hay cristianos que les encanta escuchar eso y dicen, no, es que sí está bien, así se debe tratar a la iglesia. Así no se debe tratar a la iglesia. No se debe tratar así. El apóstol Pablo era una persona muy recta, pero a la misma vez era una persona muy respetuosa. No insultaba por insultar, no hablaba por hablar, hermano. O si no, lea la Biblia. Muéstreme tal vez en algún lado donde el apóstol Pablo haya sido, hermano, irrespetuoso con la gente. No hay. El apóstol Pablo sabía acercarse a la gente, hermano. Pero si hay alguno que es rebelde, que no quiere obedecer, que no hace, el apóstol sencillamente, hermano, el apóstol se hace a un lado y dice, yo los entregué al enemigo para que aprendan a no blasfemar el nombre del Señor. Se acabó, punto, no hay nada más que hacer. Mire, cuando un cristiano decide hacer lo que quiere, lo que tiene a su bien, en su propio pensamiento, el ministro lo que puede hacer es, mira, hacerse a un lado. Yo no puedo hacer nada más. Padre, Señor, en tus manos los dejo. Padre Santo, no tengo nada más que hacer. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo cuando dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Habían dos hombres dentro de la iglesia que el apóstol Pablo los entregó al diablo, a Satanás. ¿Qué querrá decir eso? ¿Se podrá hacer eso? ¿Se podrá entregar al enemigo? ¿Se podrá? Acuérdese usted, hermano, déjeme explicarle rápidamente esto. Acuérdese que los ministros son cobertura. Diga conmigo, cobertura. ¿Sí? O sea que para que el enemigo pueda tocar a una oveja, ¿por dónde tiene que pasar primero? Por el pastor. Es así como dijo, iré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entienda usted una cosa, los ministros son una cobertura. Obviamente los ministros del Espíritu, los ministros que han sido constituidos por el Señor, son una cobertura sobre la iglesia. Y para poder dispersar al rebaño, el lobo tiene que herir primero al pastor, al ministro. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, los entregué al enemigo para que aprendan a no blasfemar, ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo decidí quitar esa cobertura. Yo me hice a un lado y dije, está bien, si ellos quieren vivir haciendo lo que ellos desean, lo que les da la gana a ellos, pues yo los dejo. Señor, yo no soy responsable de esas almas ya, porque no son ovejas, no obedecen, hacen lo que ellos quieren. Entonces, Señor, yo me hago a un lado. Esa oveja se queda sin cobertura, esa oveja se queda sin protección, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace? Obviamente puede tocar, puede acercarse.
Acuérdese de Job. ¿Qué dijo el enemigo? El mismo Satanás dijo, ¿cómo lo voy a tocar si tú lo tienes rodeado, protegido? ¿Cómo lo voy a tocar? Ah, pero si tú me das permiso, yo lo puedo tocar. Si no me das permiso, yo no lo puedo tocar. Entonces, aprendamos que las coberturas son, hermano, esenciales y son importantes. Y es parte del servicio de las coberturas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted es oveja o es cabrito? A ver, haga así de que ve los dientes. Que si salen los colmillos por ahí, hermano, parece que no. ¿Usted es oveja o es cabrito? Yo quiero preguntar, ¿es oveja o es cabrito? Entonces, cuando el pastor se acerque a llamarle la atención, ¿cuál va a ser su actitud? Amén. ¿Cuál debe ser la actitud? Respeto y obediencia a la palabra. Porque no es que el pastor le va a decir, párese de cabeza y usted se va a parar de cabeza. No, no, no. A la palabra de Dios. Amén. A la palabra. Entonces, si usted es oveja, escúchame, si usted es oveja, usted va a recibir la amonestación. Si no es oveja, hermano, no va a recibir nada. El pastor lo llama porque quiere conversar con usted, hermano, quiero hablar con usted. Ya le he dicho, el pastor nunca va a llamar a una hermana sola a decirle, hermana, quiero conversar con usted. No, jamás. Siempre que yo por lo menos llamo a una hermana para conversar, tiene que estar ahí mi esposa. Y siempre trato de llamar al matrimonio, al esposo y a la esposa, a los dos, para poder hablar. Aprenda eso. No es que, hermana, el pastor le llama a usted solita y ¿para qué? Eso no está bien, no es sabio. Amén. Aprendan eso, por favor, no se olviden. Porque si en algún momento, por haber situación, alguien se va a vivir en otro país o en otra ciudad y resulta que se empiezan a congregar y el pastor tiene la costumbre de llamar a las hermanas solitas, hermano, eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, entonces, hermano, el pastor tiene la autoridad de llamarle la atención. Y si usted es oveja de Cristo, usted va, hermano, a saber escuchar. Y aunque no esté de acuerdo, tal vez diga, parece que no, parece que sí. Voy primero a meditar lo que me está diciendo y voy a examinarlo a la palabra. Si está conforme a la palabra, amén, Señor, yo tengo que obedecer tu palabra, aunque me cueste. Pero si resulta que el pastor le dice, hermano, por favor, así no está bien. Como usted hace las cosas, no está bien. Ah, pastor, a mí nadie tiene que hacerme nada. Yo me voy mejor. Me voy porque allá me tratan con cariño. Allá no me llaman la atención. No le han de llamar la atención porque no han de saber realmente cómo se porta. Pero cuando lleguen a saber cómo se porta, le van a llamar la atención. ¿Y qué le va a tocar hacer? Buscar otra iglesia, así mismo, y así ir de iglesia en iglesia, hasta que encuentre una iglesia que sea grandísima. ¿Y sabe por qué a la gente les gustan las iglesias grandes? Porque el pastor ni sabe que existe. No sabe que existe. Nunca le va a llamar la atención. Nunca le va a decir, hey hermano, ¿qué le pasa? Porque está así. Porque entra al final, se sienta al último, escucha, canta y se sale de la iglesia. Se sale antes, se sale. Y, hermano, nadie se da cuenta. Nunca le va a llamar la atención. Por eso una hermana me decía, pastor, yo quiero crecer espiritualmente. Una hermana de otra ciudad que me decía, ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso que debo hacer? Digo, busque una iglesia y congréguese. He visto una iglesia grandísima. No, busque una iglesia pequeña y congréguese ahí. Porque ahí sí van a saber quién es usted, ahí van a saber cómo se llama, ahí van a saber, hermano, todas sus faltas, sus fallas, cómo es usted realmente, y verdaderamente el ministro le va a llevar a usted a buscar, hermano, el crecimiento espiritual. Fíjese, hermano, que Jesús dijo en una parábola, el buen pastor tenía, ¿cuántas ovejas dijo? 99 ovejas, o 100 ovejas. 100 ovejas.
El buen pastor tenía 100 ovejas y siendo buen pastor, ¿cuántas se le escaparon? Se le escapó una oveja. O sea, eso te da una idea a ti, hermano, de cuánto un pastor puede pastorear. Yo puedo decir que quisiera tener 1000 ovejas. Hermano, ¿para qué? ¿Para qué 1000? Solo es el orgullo del pastor, es hermano, la altivez del corazón. Preferiría abrir, hermano, 10 iglesias de 100. Escúchenme, 10 iglesias de 100 personas donde haya un pastor, que se encargue de dirigir al pueblo. Ahora alguien puede decir, pero es que hay líderes y se pueden nombrar líderes. Sí, hay líderes, hermano, pero los líderes no son ministros. Los líderes son líderes. Los ministros son ministros. Pero bueno, dejémoslo eso ahí. Entonces, fíjese, hermano, que ese es el primer grupo dentro de la iglesia. Pero no solo eso, sino aparece otro grupo más. A ver qué dice. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que tengáis mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la mejor manera de amar a los ministros? ¿Cuál es la mejor manera? Fíjese, la respuesta está allí. ¿Qué dice? Tener guerra, dice. Tener discusiones, tener divisiones, tener, hermano, peleas los unos con los otros. ¿Qué dice? Tener paz. El Señor le ha llamado a usted para que viva ¿en qué? En paz. Dígale al que está al lado suyo, busca la paz. Dígale, busca la paz con todos. Si no, no puedes ver a Dios, no lo verás. Fíjese, la mejor manera, hermano, la mejor manera de vivir de un cristiano es esta. ¿Cómo cree usted, hermano, que está el corazón de un ministro, de un pastor, cuando ve que una familia se pelea con otra familia? Y que el otro hermano le ha hecho morado el ojo al otro hermano porque le hizo enojar. Y el otro está enjuiciándole al otro porque no le pagó, le prestó $20 y no le pagó. Hermano, y están así, viven así. ¿Usted cree que habrá iglesias así? ¿Quién me dice, hermano, en la Biblia de una iglesia que vivía así? ¿Quién me da ese ejemplo? En la Biblia, no aquí en Riojama, cuidado, no va a decir aquí. En la Biblia hay una iglesia que vivía así. ¿Quién se acuerda, hermano? ¿Ah? ¿Quién se acuerda? Empieza con C. Empieza con C. Ánimo. Los Corintios. Vaya y lea la carta a los Corintios. Usted se va a dar cuenta, hermano, cómo hacían llorar al apóstol Pablo. ¿Sabía usted que las ovejas pueden hacer que un ministro llore? ¿Sí sabía o no sabía eso? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque, hermano, no obedece la palabra, porque se pone a rebelde. Y fíjese, la mejor manera de respetar a un ministro, la mejor manera de amarlo, no es yéndole a dar una corbata en el día del pastor, aunque si alguien aquí lo hace, gloria a Dios, hermano. Pero la mejor manera de amar a los ministros no es llenándoles de regalos. ¿Sabe cuál es la mejor manera de amarlos? Obedeciendo la palabra, viviendo en paz los unos para con los otros. La mejor manera, hermano, de lastimar el corazón de un ministro, de hacer que un ministro, hermano, muchas veces, fíjese, los ministros se sientan frustrados, los ministros se sientan, hermano, sí, la palabra sería esa, frustrados, es cuando ven una iglesia carnal, una iglesia que no cambia, una iglesia llena de conflictos, llena de problemas, donde nadie perdona, donde la gente solo busca su propio porvenir, donde la gente, hermano, va tras las cosas terrenales, tras el dinero, donde la gente vive así, hermano. Y para sorpresa suya, esas son las iglesias que crecen más rápido, se llenan más rápido, crecen más rápido, están más en auge, hermano, la gente. Porque es que, hermano, no hay nada que estorbe el pecado de sus corazones, sencillamente viven haciendo lo que quieren. Haga la prueba en todo.
Deje que la gente haga lo que quiere y eso crece rápido. Empiece a poner límites, empiece a poner reglas. Y la iglesia se queda ahí. E irá creciendo de a poco. Y Dios irá añadiendo los que han de ser salvos. ¿Y sabe que eso está en la Biblia? ¿A quién le pasó eso? A Cristo. Cristo les daba peces y panes. ¿Y cuántos le seguían? Cientos y cientos. Pero cuando el Señor empezó a poner reglas, cuando el Señor empezó a poner límites, cuando el Señor les empezó a decir, ahora sí, van a vivir el evangelio verdadero, ¿qué pasó? Se hicieron uno. La mejor manera de hacer que crezca algo es no poniendo límites ni reglas, dejando que la gente haga lo que quiera. Sí, esa es la mejor manera. Por si alguien quiere saber cómo hacer que crezca algo rápido. Pero la mejor manera de respetar a los ministros es viviendo en paz, teniendo paz los unos con los otros. Mire a todos sus hermanos, mire a los que están atrás, mire a los que están al lado, mírenlos, regrese su cabecita a verlos, identifique si no tiene paz con alguien. Marcelo, tal vez no tienes paz con alguien. Allá tal vez alguien no tiene paz con alguien. Por acá tal vez alguien no tendrá paz. ¿Ah? Pues entiendan que la iglesia debe ser un lugar donde aprendemos a sobrellevarnos los unos a los otros. Y esa es la base para que haya paz. Si en la iglesia hay una persona que es enojona, ¿qué tengo que hacer yo? Amonestarla. El pastor se encargará de eso, no usted. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Saber, conocer a la gente y saber qué, soportar los unos a los otros. Si en la iglesia hay una persona que es muy chistosa y a veces hasta se pasa de chistoso, ¿qué hay que hacer? Reírse. Aunque el chiste se haga. Hermano, aprender a soportar. Así vive el hermano, ¿sabe? No salir con sus cosas. No te preocupes, es medio enojón es el hermano, no te preocupes, hay que tenerlo paciencia. El otro, no te preocupes, siempre llega tarde, pero no, hay que orar nomás, hay que el Señor haga esa obra. El otro es muy serio, no, así mismo es el hermano, hay que saber soportar los unos a los otros. Esa es la mejor manera de amar a los ministros, y no solo a los ministros, sino amar a ¿quién? A Dios. Esa es la mejor manera. ¿O no dijo Cristo? Para que sepan que ustedes son mis discípulos, ámense los unos, ¿qué dice? A los otros, aprendan a amarse. Qué hermoso, hermano, qué precioso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mire, ¿qué dice después? En el 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿a quiénes dice? A los ociosos. Víctor, lee tu Biblia, ¿cómo dice? También les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Amén. Los ociosos, diga conmigo, ociosos. Mire, vamos haciendo esto. Los ministros, los ociosos, después dice los de poco ánimo, que sostengáis también a los que son débiles, ¿sí? Y ahí termina. A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos grupos hay dentro de la iglesia? Los ministros primero. ¿Quiénes vienen después? Los ociosos, después los de poco ánimo y los débiles. ¿Cuántos tipos de cristianos hay dentro de la iglesia? 4 o 4 grupos, como usted quiera verlo. Pero ¿quiénes serán los ociosos? ¿Quiénes serán los de poco ánimo? ¿Y quiénes serán los débiles?
¿Sabe que esta palabra ociosos, ya usted sabe lo que es amonestar, porque dice amonestéis? Amonestar significa llamar la atención, pero con misericordia, con amor, con cariño. Pero ¿cuáles serán los ociosos? ¿Sabe cuáles son los ociosos, hermano? Dentro de la iglesia. ¿O a qué se está refiriendo con la palabra ociosos? La palabra ocioso se refiere al tipo de cristiano que todavía no ha entendido que es cristiano, que todavía no ha entendido que ya es cristiano y que todavía sigue con un piecito en la iglesia y otro piecito en el mundo. Que todavía, hermano, ya está yendo a la iglesia, pero que todavía vive cosas mundanas. Ese es el ocioso, pero ocioso se está refiriendo a ociosidad espiritual. Cuando, hermano, se pone a orar a alguien aquí: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a mi familia, bendice acá, bendice allá, bendice por acá. Amén. Gracias, no tengo nada más que decir. ¿Por qué no puede orar? Dígalo, dígalo. ¿Por qué no puede orar? Porque es ocioso. Dice así, es ocioso. ¿Sabe por qué no puede orar? Porque no ora, pues, porque no dedica tiempo a buscar las cosas de Dios. Como no dedica tiempo a buscar las cosas de Dios, entonces todavía su alma está indecisa, su corazón está indeciso, está con un pie acá y un pie allá. De pronto, si se encuentra con sus amigos y le invitan, hermano, a tomarse una cervecita, se toma una cervecita, no pasa nada, hermano. Nunca predica la palabra, nunca va más allá o no va más allá. ¿Por qué? Porque es ocioso espiritual. ¿Qué hay que hacer con los ociosos? ¿Qué hay que hacer? Reprenderlos. No sé si alguien tiene otra versión que ocupe otra palabra en vez de ociosos. Hay otra palabra. Eso, ¿qué dice? Indisciplinados. Acuérdense que nosotros estamos en una milicia, ¿verdad que sí? Estamos en una milicia. El apóstol Pablo dice eso. E imagínese, yo le decía alguna vez, imagínese usted al soldado levantándose al mediodía. Ay, mi coronel, me he quedado dormido. ¿Dónde estará el almuerzo ya para comer? Porque me da hambre. ¿Qué pasa con ese? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo tildan en el ejército? ¿Qué nombre le ponen? ¿Cómo le dicen? Es un ocioso. Es un indisciplinado. Es alguien que todavía no ha entendido que ya está en el ejército. ¿Verdad que sí? Y uno no puede imponerse ahí y decir: no, es que yo me gusta dormir hasta las 10 y por eso es que yo me levanto a la hora que me da la gana. Ahora, fíjese, nosotros como cristianos, entienda usted que dentro de la iglesia hay un grupo de cristianos que se llama los ociosos, los indisciplinados, los que están sin disciplina. Diga conmigo: sin disciplina. Diga conmigo: sin disciplina espiritual. Un cristiano que no ora es un cristiano indisciplinado. ¿Dice amén? Un cristiano, hermano, que no ora y que lo ponen a orar, y en la vigilia que viene yo los voy a poner a predicar algunos y voy a ponerlos a orar, hermano, para que vean, para que entiendan en qué están. Yo no acepto que los hermanos de la alabanza sean ociosos. No pueden ser ociosos. Pero hay ociosos, claro que hay ociosos, que no oran, que no buscan las cosas de Dios. Y cuando estamos orando, mejor se quedan dormidos. Hay ociosos, pero póngale un free fry, hermano, póngale un juego en el celular. Ay, papá, se amanecen jugando. Llévenlos a una mañana deportiva y todo el mundo va. Llámenlos a un ayuno. No asoman, hermano. No aparecen. Llámenlos a una vigilia. Difícil que vayan. Pero llámenlos a una chanchiza, hermano.
Van porque van, no falta. Entonces hay este grupo dentro de la iglesia, los que están todavía sin disciplina espiritual. ¿Qué hace el pastor con aquellos cristianos? ¿Qué hace? Los amonesta, les llama la atención. Mire, el pastor tiene toda la autoridad de decirle, hermano, mira, tienes que crecer espiritualmente, tienes que dedicar tu tiempo a orar, te veo muy carnal, te veo hablando cosas sin sentido, te veo comportándote mal, hermano, ponte por favor a bien delante de Dios y ora, busca las cosas de Dios, busca las cosas del Señor. La oveja puede hacer caso, no puede hacer caso, la oveja puede decir, pero el pastor tiene toda la autoridad. Por ejemplo, yo le digo a un músico, pongamos el guitarrista, no pongamos el panderista, hermano, porque no hay panderista aquí. Entonces, el panderista, hermano, no, es ocioso espiritual. Y el pastor le dice, mira, si no te pones bien delante de Dios, no vas a seguir tocando el pandero. Ya no quiero que toques el pandero, porque es que no buscas las cosas de Dios, estás ocioso, eres indisciplinado espiritualmente. Pero el panderista se resiente, se enoja, se disgusta, dice, no, yo no quiero nada, yo me voy mejor a otra iglesia, porque es que allá me van a dejar tocar el pandero sin decirme nada. Hay que tener cuidado. No, y perdóneme, hermano, no sé si alguien se ha ido de la iglesia o alguien se irá. Siempre hay gente que va, viene, hermano, eso sucede. Pero usted que está aquí, yo quiero enseñarle esto. Hay que amonestar a los ociosos. Y a los ociosos se les puede poner disciplina. Se los puede amonestar con respeto, con cariño, con amor, con todo. Y el ocioso tiene dos opciones. O busca verdaderamente las cosas de Dios, o mejor se resiente y se va. Nada más que eso. ¿Cuántos ociosos hay aquí? No dígame, por favor. ¿Cuántos ociosos hay aquí? ¿Cuántos habrá? Si hay aquí ociosos, hermano. Hay muchos ociosos aquí. Hay muchos que todavía no tienen disciplina. Pero el pastor no puede hacer indiferente su mirada a eso. El pastor no puede decir, no pasa nada, Señor, y algún rato. No, el pastor tiene que amonestarlos. El pastor tiene que amonestar. Amén. Pues fíjese, hermano, ese es el primer grupo, ¿no? Los ociosos. Vamos después, ¿qué dice más adelante? Amonestéis a los ociosos. Alentéis, ¿a quiénes? A los de poco ánimo. Fíjese qué precioso, hermano, eso. Amonestéis. No sé cómo dice tu versión, Víctor. Animen a los que son tímidos. Eso, a los tímidos. No sé cómo dice tu versión, Cintia. A los desalentados, dice. Ese es otro grupo dentro del pueblo de Dios. Y fíjese esta palabra. Déjeme darle el significado. Aleluya. Fíjese que esta palabra significa, fíjese, hermano, a los de espíritu cobarde. Así dice esta palabra, el significado. A los de espíritu cobarde. ¿Qué querrá decir eso? ¿Cuáles son los de espíritu cobarde? ¿Cuáles son los tímidos? ¿Cuáles son los que todavía, hermano, hay que pegarles un empujoncito, hay que seguirlos empujando? ¿Ya? Diga conmigo, a los de doble ánimo. Dígalo, a los de doble ánimo. ¿Cuál es el de doble ánimo? El que un día dice sí y al otro dice no. Cuando vamos, hermano, vamos a hacer un ayuno, amén, dice, yo voy a hacer un ayuno, pero ya faltando un día para el ayuno, no, mejor no voy, porque es que esto de acá, es que esto de allá. Esos son de doble ánimo. ¿Cuánto tiempo debe tardar un cristiano en estar, hermano, dirigiendo la oración? Desde que entra a la iglesia hasta, hermano, tomar el micrófono una noche de oración y dirigir la oración, y hermano, y orar y dirigir al pueblo para orar, para bendecir el nombre de Dios. ¿Cuántos años deben pasar? ¿10, 15, 20, 30 años? ¿Ah?
Hermano, pase a orar. No, me da vergüenza, me da reserva. Hermano, vamos a predicar. Ya, pero yo de atrasito nomás, desde lejitos, veo yo ahí, voy viendo. Hermano, vengan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, yo no. Inconstante. Ahora, ¿sabe por qué un cristiano es de doble ánimo? ¿O sabe por qué un cristiano es de poco ánimo? ¿O de un espíritu, hermano, cobarde? ¿Sabe por qué? Porque no ha dejado que el espíritu de valentía lo cubra, lo llene. Porque no ha dejado, acuérdense lo que dice la palabra, no hemos recibido un espíritu de, ¿qué dice? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué muchos cristianos son de espíritu cobarde, de doble ánimo, de un día sí, un día no? ¿Cuántos años tienen que pasar hasta que tome el valor en el Señor, hermano? Todo depende de cómo ese cristiano permita que el Espíritu de Dios le use, que el Espíritu de Dios le llene. Mire, hay cristianos que se convierten, hermano, y se entregan en oración y buscan a Dios en oración y lo buscan, hermano, en ayuno, lo buscan en alabanza. Están ahí, ponen en su casa, ponen alabanzas y están orando, están bendiciendo el nombre de Dios. Ponen prédicas en su trabajo, sacan esos CDs de salsa, de todo lo que tienen ahí mundano y ponen alabanzas en su trabajo. Hermanos, se llenan de las cosas de Dios. Escúcheme, no han pasado ni 3 años y lo llaman a orar y ese cristiano ora, hermano. Y ora con autoridad y ora lleno del Espíritu Santo. Pero el espíritu cobarde pasan 10 años y lo llaman a orar y no quiere orar porque no sabe orar todavía. Porque no sabe todavía qué decir, qué expresar. ¿Sabe por qué? Porque no ha dejado que el Espíritu de Dios llene su vida. Porque no lee, no estudia, no tiene una vida de comunión con el Señor. Dice amén. No tiene una vida de comunión. No tiene una vida de entrega al Señor. No solo que es ocioso espiritual, sino que también es de poco ánimo, es cobarde todavía en las cosas de Dios. Ese no va a orar por nadie, ese no va a predicar a nadie, hermano. Si tal vez habla de la Biblia, algo que tal vez escuchó, pero hermano, no, nada más que eso. Como alguien decía, pastor, dice, yo escuché esto de acá, esto de acá, esto de allá, yo me alegré, digo, gloria a Dios, está estudiando la Biblia. ¿Dónde está? ¿En qué versículo está? No sé, dijo, pero lo escuché en TikTok. Cristianos de TikTok. Que escuchan cosas sin sentido en TikTok y después se quedan confundidos. Y alguien me decía, ¿cómo se llamaba la esposa de Dios? ¿Cómo se llamaba la esposa de Dios? ¿Qué estás escuchando? Es que lo escuché en TikTok. La esposa de Dios. Y me quedo confundido con eso. Me quedo confundido y es que tengo que saber cuál es la esposa de Dios. Por eso dice la palabra, escuchen, que los indoctos y los inconstantes, ¿qué pasa con ellos? Tuercen las escrituras, y si no tienen cuidado, si no se afirman verdaderamente en la doctrina, terminan torciendo las escrituras y terminan yéndose tras sectas, tras grupos sectarios y terminan torcidos completamente. Por eso es que hay que entender, hermano, este sábado, ¿qué fecha llevamos de este al próximo sábado? ¿Qué fecha cae? ¿De este sábado al próximo? 18. El sábado 18 empezamos el seminario. Empezamos el seminario bíblico aquí a las 5 de la tarde. La alabanza va a ser desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde y el seminario va a ser desde las 5 hasta las 7, en punto. Tal vez se acabe un poco antes. Pero ahí quiero ver yo cuántos cristianos están dispuestos a dejar de ser cristianos de doble ánimo, cristianos de poco ánimo. Porque el cristiano tiene, hermano, que crecer espiritualmente, tiene que crecer en la palabra. O cuando dice espíritu de inteligencia y sabiduría, ¿a qué se está refiriendo? A que vas a tomar buenas decisiones. Pero esas buenas decisiones, ¿en qué se basan? ¿Acaso no se basan en la palabra de Dios?
¿Acaso no se basan, hermano, en que cuando tú dejas que la palabra te gobierne, que la palabra te guíe? ¿Acaso no se basa en eso? Ahí voy a ver yo. Ahí voy a ver. Y voy a ver cuántos de la alabanza, cuántas maestras van a estar allí, van a disponer su corazón para empezar esto, aunque no vamos a empezar así porque hemos venido, acuérdense, de mucho tiempo atrás, casi desde que empezamos la iglesia. Solo que por la pandemia lo tuvimos que hacer virtualmente, pero ahora lo vamos a volver a retomar presencialmente. Y ahí voy a ver yo cuántos cristianos verdaderamente quieren, anhelan y desean. Y cuántos solo es emoción nada más. Solo emoción, solo emoción, solo emoción. Pónganlos a orar, no saben orar. Póngalos a dirigir, no saben dirigir. Peor, póngalos a predicar. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Porque hay que dejar de ser ociosos, hay que dejar de ser de poco ánimo. Y ese es un gran problema dentro de las iglesias, creo yo, que la mayoría del pueblo de Dios dentro de todas las iglesias son ociosos espirituales y son de poco ánimo. He conocido iglesias, hermano, he estado mañanas de oración, 6 de la mañana, el pastor dice, hermanos, vamos a orar de 6 a 7, 1 hora de oración. ¿Sabe cuántas personas van? Sobran dedos de la mano, hermano, para que estén ahí orando. Pero ese es el gran problema de los cristianos. Bueno, a esos cristianos de poco ánimo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Sabe qué hay que hacer con ellos? A los de espíritu cobarde, ¿sabe qué hay que hacer? Animarlos, dice. ¿Sabe qué significa esa palabra, animarlos? Mire qué bonito que es esto, hermano. Mire, hagamos ejemplo que él es de poco ánimo. Cogerle así del brazo y levantarlo y llevarlo. Sí, está bien, hermano, lo que estoy haciendo. Amén. Sí, no solo, gracias, hermano. No solo hay que decirle, hey, hermano, ¿hasta cuándo? No. Y literalmente cuando dice animar a los de poco ánimo, dice acercarse, el diccionario bíblico, acercarse de cerca, dice apoyarlo, llevarlo de cerca. ¿Conoce usted algún hermano que es de poco ánimo? ¿Conoce? No, parece que es nuevo en la iglesia usted. ¿Qué hay que hacer con los de poco ánimo? Hermano, te paso viendo domingo a las 8:30 para irnos a la iglesia, hermano. Te voy a pasar viendo. No, es que no. Mire, yo a mis primos, yo era muy pegado con mis primos. Cuando ellos eran más jovencitos, yo me iba, golpeaba la puerta en la mañana, hermano, de mañana estaba así, lo encontraba a uno de mis primos durmiendo. No vive ya en esta ciudad, pero con él empezamos la iglesia. Cuando él estaba en el colegio, yo también estaba ahí, pero yo era mayor que él, ¿no? Entonces yo iba el domingo de mañanita y estaba bien dormido. Mi tía decía, ¿dónde está mi primo? Durmiendo está. Yo entraba al cuarto, hermano, y lo veía ahí costando, y ese se hacía así como chihuite, hermanos, en las cobijas. Y yo le sacaba las cobijas, en el nombre del Señor. Vámonos a la iglesia, le sacaba las cobijas, y aunque no me crea, hermano, le cambiaba. Le sacaba bueno, a veces dormía con ropa, le cambiaba, digo, pues, ¿qué te vas a poner rápido? Vamos, ponte. Te va a decir que exagerado. Eso es lo que dice la palabra. Acercarse, animarlo de cerca, llevarlo de la mano, cogerlo de la mano. Porque el de poco ánimo no es alguien que está entregado al pecado, no es alguien que está entregado a lo malo. El de poco ánimo sencillamente es que todavía no sabe cómo se sirve a Dios, no entiende cómo se sirve a Dios. Un día sí quiere, otro día no quiere. A ese hay que enseñarle a buscar a Dios. Acuérdese, el que camina con Abraham, aquí aprenderá. El que camina con Abraham. ¿Quién era Abraham?
El padre de la fe. O sea que el que camina con Abraham, ¿a qué aprende? Hermano, con fe. El que camina con David, ¿a qué aprende? Acuérdense, el salmista David. A vencer a los enemigos. A glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos músicos caminaron con David? Había un número inmenso de músicos que aprendieron a alabar a Dios porque caminaron con David. El que camina con Moisés, ¿a qué aprenderá, hermano? El que camina con Daniel, ¿a qué aprenderá? Daniel es un hombre de fe, es un hombre de oración, es un hombre de dones, interpretaba sueños. Fíjese usted, hermano. Dice la palabra, lo veíamos el miércoles, que cuando el Señor llamó a sus discípulos, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? Poder y autoridad. ¿Sobre qué dice? Sobre demonios y sobre enfermedades. Ahora, fíjese, hermano. Muchas veces como vivimos nosotros, tan simples, tan sencillos, sin nada, sin dones, sin nada. Porque está ahí todavía, hermano. Entonces, el de doble ánimo hay que cogerlo de la manito y hay que irlo llevando. Claro, va a llegar un día en el que tal vez le va a decir, sabes que ya no, y le cierra la puerta en la cara y ya no quiere nada. Bueno, Señor, he hecho lo que tenía que hacer, no puedo hacer nada más. Lo único que voy a hacer es seguir orando. O puede pasar todo lo contrario, que el de doble ánimo en algún momento, el de poco ánimo en algún momento, ¿qué va a pasar? Hermano, se va a llenar de valor y va a empezar a entender las cosas de Dios. Y va a empezar a buscar a Dios por cuenta propia. Y ahora él, que era de doble ánimo, ya no es de doble ánimo ni de poco ánimo, sino que ahora él empieza, ¿qué? A servir a otros que están de doble ánimo o de poco ánimo. ¿Usted era de poco ánimo cuando empezó en las cosas de Dios? ¿Era de poco ánimo o no? ¿O todavía sigue siendo de poco ánimo? ¿Ah? Pero cuando usted empezó, si ahora ya no es de poco ánimo, cuando usted empezó, tal vez era de poco ánimo. ¿Hubo alguien que le ayudó, alguien que le alentó, alguien, hermano, que estuvo ahí? ¿Amén o no amén? Sí, hermano. Mi tío me iba cargando a mí a la iglesia, hermano. Ya le he contado. Entonces, fíjese, hermano, los de poco ánimo, ¿qué hay que hacer con ellos? De cerca, diga conmigo relacionarse, ¿sí? Diga conmigo consolarlos, tomarles de la mano y llevarles a las cosas de Dios, ¿sí? Si usted identifica a alguien en su familia que es de poco ánimo, acérquese, relaciónese y llévenlo a las cosas de Dios, ¿sí? ¿Cuántos lo van a hacer, hermano? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Ah? ¿O quiere que su familia se pierda, hermano? ¿O quiere que la familia se vaya al infierno? Acuérdense que hay juicio, hay vida eterna, hay vida eterna. A veces uno sí se cansa, a veces yo sabía decir, ay Señor, ¿para qué lo voy a ir a estar bien? Ya, si él ya le he dicho, ya, si él ya no quiere, no quiere. No, hay que, hermano, hay que insistir. ¿O no dice la palabra, oblígalos a entrar? ¿Ah? ¿A quién puede obligar usted a entrar? A los que están cerca de usted. A sus hijos, a su esposo, con amor, con misericordia, a su esposa, con sabiduría. ¿O no dice la palabra que la mujer sabia ganará a su esposo con su buena, ¿qué dice? Conducta. Pero la mujer, que, hermano, que no es sabia, hermano, no solo que no va a ganar a su esposo para Cristo. ¿Sí? Ese es el tercer grupo. Fíjese, hay otro más. ¿Cuáles son? A los de poco ánimo y que sostengáis, ¿a quiénes dice? A los débiles. ¿Sabe cuáles son los débiles? Esta palabra dice a los frágiles. ¿Sí? ¿Cómo dice, Víctor, tu Biblia? ¿Cómo dice? Los que todavía dudan del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son los débiles? ¿O débiles en qué? En la fe. Que tienen una fe chica, una fe pequeña, una fe pobre.
Ni siquiera fe pequeña, porque fíjese que el Señor dijo, si tuvierais fe como, ¿qué dijo? Como un granito de mostaza. Mire, un granito de mostaza entra aquí en la mano y sobra espacio. Y el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete de aquí, plántate allá, y os obedecería. Pero ni siquiera, hermano, yo no sé cómo será nuestra fe. ¿Se ha puesto a examinar cómo es su fe? ¿Será así de pequeñita, como un grano de mostaza? Porque si la fe llega a ser así de pequeñita, para vosotros nada será imposible, dijo el Señor. O sea que muchas veces no llega ni a eso, hermano, ni a un grano de mostaza. O sea que la fe tiene que crecer. Dice amén. La fe tiene que desarrollarse. Y la palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra. Entonces los débiles, ¿por qué son débiles? Porque no escuchan la palabra. Porque no meditan la palabra. A duras penas aprendieron dónde está Génesis y Apocalipsis y no saben nada más. Es que por eso se mantienen débiles en la fe. Acuérdense que yo le decía un capítulo al día. Andábamos en el proyecto de ¿qué? Una prédica al día. ¿Si se acuerda o no se acuerda? ¿Cuántos lo han cumplido? Yo vengo diciendo eso hace 2 o 3 meses atrás. Una prédica al día. De domingo a domingo. No se vaya a dormir si no ha escuchado una prédica completa. Pero no ande buscando esas prédicas de 5 minutos. Una prédica. Esos son segundos, hermano. 5 segundos. ¿A quién no le va a encantar si en 5 segundos ya? Y eso más escuchó de la esposa de Dios y ya quedó más confundido, hermano. Escuche. La fe viene por oír la palabra. Y si usted no escucha la palabra, no hay fe. Por eso es que duda. Por eso es que duda. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hay dudas en usted acerca de Cristo? Tal vez ahorita me dice, ¿no? Pero yo quiero preguntarle seriamente. ¿Hay dudas en usted acerca de Cristo? ¿Acerca del Evangelio? ¿Acerca del poder de Dios? ¿Acerca de la sanidad que viene de parte de Dios? ¿Acerca de los milagros que hace Dios, que hizo en el pasado y que sigue haciendo? ¿Hay dudas? Cintia, ¿hay dudas en ti acerca de la sanidad de Dios? ¿De lo sobrenatural? Pero sería mejor probarlo, verlo, ¿verdad? Sería mejor experimentarlo. Aunque la palabra dice, bienaventurado el que cree sin ver. Pero escúcheme, hay cristianos que dudan. Usted se va a encontrar con cristianos que dicen, ya me estoy aburriendo, es que ya no siento lo mismo, es que ya no, como que ya no hay emoción, como que ya me estoy desanimando, me estoy desalentando. ¿Por qué se está desalentando? Porque caminó en el trayecto en el que debía ir, ya debía crecer y no creció. Porque no buscó lo que debía buscar. Por eso es que pasa 2, 3, 4 años y no ha crecido su fe, no ha crecido espiritualmente. Porque hay cristianos que son una mezcla de todo esto y no crecen, no se desarrollan. No tienen metas espirituales. No anhelan los dones espirituales. Lo que dijo el apóstol Pablo, anhelen los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? ¿Cuál es el mejor don? Según el apóstol Pablo, anhelen los mejores dones y de esto anhelen el mejor, ¿que es cuál?
que profeticéis, que habléis de parte de ¿quién? De Dios. No sé si usted lo ha pensado, usted lo ha analizado, si usted lo anhela. Cuando dice profetizar, Amén. que tú debes del evangelio ahora. Amén. Profecía. Pero fíjese que dice más adelante algo precioso. No sé si lo analizaron en el 19. ¿Qué dice en el 5:19? ¿Qué dice? No apaguéis ¿al qué? Al Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? No menospreciéis ¿qué? Las profecías. Profetizar es predicar la palabra. Pero también profetizar es traer un mensaje de parte de ¿quién? De Dios. Dios dice así. Y esa profecía tiene que ir ligada a la palabra de Dios. Tiene que ir sujeta a la palabra de Dios. No sé si cuando usted lee y dice, y recibieron y les dio autoridad para sanar enfermedades, eso es algo sobrenatural. Eso no es algo natural. No está diciendo que les dio el poder, hermano, para hacer una mezcla de hierbas y que se tomen una agüita de algo y hermano y que se sanen. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Autoridad, ¿para qué? Para sanar enfermedades. No sé cuántos anhelan eso, hermano. No sé cuántos lo desean. ¿Ah? ¿Hace falta ese don dentro de la iglesia? Sí, hace falta ese don. Porque hay enfermedad, porque nuestro cuerpo se enferma, porque somos humanos, porque estamos en un cuerpo todavía caído, en una naturaleza caída, hermano, cuerpo de pecado. La enfermedad es producto del pecado. Entonces imagínense, hermano, ¿hace falta o no hace falta eso dentro de la iglesia? El poder, la autoridad, el llamado, los dones, todo eso hace falta dentro de todas las iglesias. Y eso es lo que el cristiano debe anhelar, debe desear. El cristiano debe desear eso. El cristiano dice, Señor, que yo pueda interpretar sueños. No sé si alguien de aquí tiene ese don. Interpretación de sueños. Pero no estoy hablando de, como decían, si soñaste que se te rompió un diente, alguien se va a morir. Eso no es interpretación de sueños. Eso no es interpretación de sueños. ¿Qué es cuando sueñan con ratones? ¿Qué? Que van a entrar ladrones a la casa, dice, ¿verdad? Y así. Pero eso no es interpretación de sueños. Cuando habla Dios, y en la Biblia, ¿quién tuvo interpretación de sueños? José tuvo interpretación de sueños. ¿Quién más? Daniel tuvo interpretaciones. ¿Quién le dio eso? El Señor le dio eso. A Daniel le dio algo especial que los otros no tenían. Un espíritu superior, dice. Diga conmigo, espíritu superior. Wow, eso me encanta. ¿Sabe qué? Usted tiene que ser hermano como Eliseo. ¿Por qué como Eliseo? ¿Qué anhelaba Eliseo? La doble unción. Mire, Eliseo era el tipo de creyente, el tipo de siervo de Dios, que vio lo que hacía Elías, que vio las cosas que Dios hacía a través de ese siervo y se enamoró de las cosas santas de Dios y dijo, Señor, yo quiero servir como ese siervo sirve, yo quiero aprender, Señor, a servirte así como Él sirve. Pero son tiempos difíciles, Señor, así que yo te ruego, te pido la doble unción. Así es que Eliseo seguía a Elías a todo lado. Dios le dijo a Elías, ya te vas. Se acabó tu tiempo en la tierra, te vas. Prepárame a él, porque él se va a quedar en vez tuyo. Y dice que Eliseo se llegó a enterar que Elías se iba. Y Eliseo dice que no lo dejaba ir ni al baño solo. Porque Eliseo quería algo. ¿Qué quería Eliseo? La doble unción. Él deseó eso. ¿Saben qué hace falta dentro de las iglesias? Gente que desee lo celestial, gente que anhele lo celestial.
Padres que digan, yo quiero que mis hijos te sirvan, que sean ministros, que sean profetas. ¿Cuántos padres de aquí desean que sus hijos sean ministros del Evangelio, que lleven su palabra, la palabra de Dios, que oren por los enfermos y que sanen, hermano, que hagan milagros, operen prodigios y maravillas? Eliseo, hermano, ¿a dónde te vas, Elías? Acá. No, no te vas a ir solo, yo me voy contigo. Ya llegó un punto en el que Eliseo se fastidió ya y le dijo, hey, déjame tranquilo. ¿Qué quieres? Vive el Señor, le dijo, que no te voy a dejar. Por más que me digas que te deje, no te voy a dejar. Donde tú vayas, yo voy. Bueno, está bien, entonces dime de una vez qué es lo que quieres, porque ya me voy. Señor, le dijo, quiero la doble unción de lo que tú tienes. Le dijo, has pedido una cosa muy dura, muy difícil. Y eso yo no lo doy, dijo Elías. Eso lo da Dios. Pero voy a ver algo, le dijo. Y aquí hay una enseñanza grandísima. Escúchenme, aquí hay una enseñanza preciosa. Porque ¿cuál era la condición? ¿Cuál era la condición para que Eliseo reciba la doble unción? ¿Cuál era la condición? Usted que ha leído la Biblia, Marcelo, ¿cuál era la condición? Si me logras ver, si me ves cuando me vaya, te será concedido. Pero los otros no pudieron ver. Pero Eliseo sí. ¿Eso qué significa? Que si no tienes tus sentidos espirituales despiertos, no puedes recibir la doble unción. Porque lo que venía, estos carros de fuego, ¿qué eran? Eran espíritu. Eso no se podía ver. No es que cualquier persona iba, ve ahí vienen los carros de fuego. No. ¿Qué le estaba diciendo Elías? A ver, si tus sentidos espirituales están abiertos, si tu vista espiritual está despierta, si tú estás despierto, así como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron dormidas y no supieron a qué hora vino el esposo, si no están despiertos, no van a recibir nada. Por eso es que hay que exhortar a los ociosos, por eso es que hay que animar a los de poco ánimo. Y por eso es que hay que alentar, hermano, a los de espíritu cobarde. Hay que tener paciencia, sí, hay que tener paciencia con todos, que el Señor haga su obra en todos. Pero usted tiene que dejar ya, hermano, si usted es ocioso, tiene que dejar de ser ocioso. Ya es hora que deje de ser ocioso. Es hora ya. Ya no tome eso de orar cuando vaya a la iglesia, ya de leer la Biblia. Ni Biblia tiene siquiera en la casa, hermano. Una prédica al día, le he dicho. Una prédica al día. ¿Cuántos obedecieron la palabra? Pero cuando yo le pregunté si es oveja, me dijo, amén, yo soy oveja. Una prédica al día nada más. Y no lo ha hecho. No lo ha obedecido. Porque pasa solo viendo el TikTok. Pregúntele a sus hijos qué quieren ser de grandes. Influencer. ¿En dónde? En el TikTok. Porque quiero hacerme millonario. Sueñan con eso. Los muchachos, 2 jóvenes de aquí de la iglesia me han dicho, pastor, yo quiero ser influencer, quiero ser tiktokero, porque se hacen la plata, ¿viste? Ya ni estudian nada y se hacen la de plata. Con todo se han de ir a condenar si no se arrepienten. Entonces, fíjense, si tienes tus sentidos despiertos, si tienes tus sentidos abiertos, y el viernes en la oración orábamos por eso. El viernes en la oración orábamos por eso. Orábamos. Señor, abre mis sentidos espirituales. Que el Señor abra los sentidos espirituales de sus hijos, de su iglesia.
Porque muchas veces la iglesia está así, está cerrada los ojos, están cerrados sus oídos, está cerrado su entendimiento, no ven, no escuchan, no entienden, no saben y no anhelan las cosas de Dios. Entonces, hermano, oremos para que en este tiempo se derrame, hermano, un espíritu de necesidad, de búsqueda espiritual. Que haya cristianos, hermanos, que deseen, así como Eliseo deseó la doble unción. Hay cristianos que deseen lo doble. Yo quiero, así como Dios utiliza a tal siervo, a tal Señor, yo anhelo más. Bueno, si quieres, tienes que tener tus sentidos espirituales despiertos, abiertos. Deja entonces de ser ocioso. Deja de ser de poco ánimo. Y deja de ser cobarde. Y tus sentidos espirituales se van a abrir. Y cuando se abran tus sentidos, vas a ver, vas a escuchar. Y cuando el Señor te llame, vas a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando Elías estaba yendo, ¿qué dijo Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo cuando Elías estaba ya yéndose? Elías no le había dejado la capa, ni le había dejado nada todavía. Él se estaba yendo. Y Eliseo gritó, Señor, te veo, le dijo, puedo ver lo espiritual, ahora sí veo lo que tú me dijiste, ya está. Tengo mis sentidos espirituales despiertos, puedo ver los carros de fuego. Entonces Elías no se olvidó y le botó la capa y le dejó. Esa capa es tipo de ministerio. El ministerio profético de Elías pasó ¿a quién? A Eliseo, solo que con la doble unción. Con el doble de todo lo que tenía Elías le pasó a Eliseo. Eliseo coge la capa y dijo, en el nombre del Dios de Elías, golpeó el agua y se abrieron las aguas. Entonces todos supieron que ahora Eliseo estaba en vez de Elías. ¿Hasta cuándo va a seguir dormida la iglesia? ¿Hasta cuándo va a haber jóvenes que anhelen las cosas santas de Dios? ¿Hasta cuándo va a haber gente que desee los dones? ¿Hablas en lenguas? ¿Hablas en lenguas? ¿No? ¿Lo deseas? ¿Lo anhelas? Amén. ¿Interpretas sueños? ¿No? ¿Deseas eso? Pues tus sentidos espirituales tienen que estar despiertos, tienen que estar abiertos. Y tienes que aprender a caminar con los ministros, porque el que camina con los ministros aprende de los ministros. No lo malo, lo bueno. Amén. Sentidos espirituales abiertos. Y eso es lo que hoy le vamos a pedir al Señor. Póngase sobre sus pies. Pasen por favor, mis hermanos de la alabanza. Pasen. Vengan por favor. Pónganse todos sobre sus pies. Vengan por favor. Y vengan para acá por favor. La iglesia, vengan para acá, vamos a orar. Vengan para adelante. Los hermanos, vengan para adelante. Vengan para acá. Todos los jóvenes, todos, vengan para acá. Vengan para acá. Hoy es un tiempo precioso, es un tiempo hermoso, es un tiempo glorioso, santo, es el nombre del Señor. El Señor sigue obrando prodigios, el Señor sigue obrando maravillas, el Señor sigue obrando, su mano poderosa sigue obrando, su diestra hace prodigios, hace maravillas.
Dígale, Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. Dígale al Señor, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios, ven, Señor. Cántele al Señor. Aleluya. Santo Espíritu.